La inversión en startups en España este pasado 2023 ha cerrado con un balance de 1.525 millones de euros invertidos en un total de 332 operaciones. Esto significa una caída de más del 50% de la inversión respecto al año 2022. Entonces, ¿cómo queda el contexto financiero actual? ¿Cómo pueden subsistir las startups? ¿Existen modelos alternativos a los actuales, bastante dependientes de las inversiones? ¿Cuáles deberían ser las métricas de éxito real para las empresas? ¿Las rondas de inversión o el impacto positivo que estos proyectos son capaces de generar? No hay verdades absolutas sobre el tema, pero sí un montón de opiniones. Y hoy contamos con dos de las opiniones con más autoridad del ecosistema. Dos puntos de vista que hemos unido en esta tertulia para hablar del impacto de las startups. Hoy hablamos con Elizabeth Martínez, partner y COO en Núcleo, y Jorge Araujo, fundador de No Bullshit Company. Este es el primer episodio de la serie de Startups con Impacto, donde haremos esta tertulia con Elizabeth Martínez y con Jorge Araujo. Daremos un poco de contexto al tema principal de esta serie y vamos a contraponer pues, estos dos puntos de vista. Ya veremos lo cerca o alejados que están el uno del otro, pero seguro que aprenderemos muchísimo y habrá grandes reflexiones. Nosotros somos Puro Arde, un estudio de branding para startups que quieren generar negocio con su marca, capitaneado por Susana Luque. Muy buenas, Susana. Hola, hola. Y por mí mismo, por Tony Coulomb. Como vamos comentando ya en los últimos episodios, hemos creado nosotros una guía que se llama Cómo atraer inversiones y aplausos con un pitch deck persuasivo que llene tu agenda de reuniones, y que sepáis que os lo podéis descargar en puroarde.com/pitch. Y ahora sí, vamos ya con las presentaciones de los invitados, como siempre, leyendo sus bios de LinkedIn. Empezaremos por Elizabeth Martínez, que dice que es Partner and Investor Relations. Muy buenas, Elizabeth. ¿Qué tal? Hola, Elizabeth. Hola. Encantados de tenerte por aquí. Y en segundo lugar tenemos a Jorge Araujo, que dice bastantes cosas en su bio de LinkedIn. Dice que comparte regularmente lo que aprende, que emprende sin bullshit, que es LinkedIn Top Voice, que es advisor y investor, que es padre de dos y que está emprendiendo desde hace más de 12 años. No es poca cosa, ¿eh? Muy buenas, Jorge. Hola, Tony, Jorge. Susana, Eli. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ¿tenéis actualizado la bio de LinkedIn o cómo lo...? Bueno, yo no he puesto que también soy madre de dos. Claro. Ah, mira. Buen punto, Fíjate. buen punto. Pues oye, vamos a dar un poquito más de contextos. Vamos a hacer un par de preguntas así más en particular y luego ya empezamos la tertulia. En tu caso, Elizabeth, cuéntanos un poco cuál es tu rol dentro de Núcleo. Pues soy la Investor Relations, eso quiere decir que tengo relación con los inversores, ¿no? Entonces, lo que intento es que el equipo envíe a todos los inversores que nosotros tenemos todas las opciones que salen nuevas y las actualizaciones, las nuevas rondas. Entonces, pues intentar hacer también eventos que sean interesantes para ellos y explicaciones y aclaraciones y bueno, que todo vaya un poco. Perfecto. Y en el caso de Jorge, te vamos a preguntar por No Bullshit Company, que es un proyecto que nos llama muchísimo la atención. Primero, ¿por qué la necesidad de crear este proyecto y cómo se emprende sin bullshit? Bueno, un poco ahí lo que explicabas en la bio. Yo emprendiendo hace mucho tiempo, creo que es un poquito más de 12 años, así que eso sí está desactualizado. La cantidad de hijas se mantiene, pero sí los años de emprendedor suben. La cantidad de empresas creadas también sube, pero el otro día decía que ampliamente creo que tengo 3 o 4 veces más sociedades que hijos, hijas. Así que un poco lo que me pasa, lo que me pasaba en todo este transcurso del camino emprendedor, detecté que la forma de emprender es exactamente la misma. Yo en esta historia fui creando distintas compañías, algunas bien, otras mal, pero siempre me junté con la mayor cantidad de emprendedores posible. De hecho, en Argentina
con otros emprendedores fundamos una asociación de emprendedores, aquí en España también, y entendí que la forma más eficiente para yo ir aprendiendo era juntarme con otros emprendedores que habían transitado lo que yo estaba queriendo transitar. Y obviamente cada emprendedor que me contactaba, quería tomarse un café conmigo, yo me juntaba como el pay forward, ¿no? Y claro, en los últimos 10 años las preguntas y las respuestas no cambiaron, son exactamente las mismas. Y la forma de trasladarnos conocimiento es exactamente la misma. Es, che, tomamos un café y me contás, a ver qué aprendiste, qué no. Y de hecho, hay una foto que yo le muestro que es un amigo emprendedor en un evento que al principio contaba lo que él había aprendido y había 10 personas. Y ahora cuenta lo que había habido, pero en vez de 10 personas había 50 alrededor de él. Pero claro, es súper ineficiente hoy cómo nos estamos trasladando la información. Y creo que también un gran problema es la falta de transparencia del ecosistema. O sea, me parece que todavía falta más herramientas para agregarle transparencia. Por eso justamente el nombre No Bullshit es, vamos a contarnos las cosas como son. Y el objetivo y de dónde, qué es lo que consideramos que es No Bullshit es conocimiento basado en la experiencia. No es que yo te digo algo porque lo leí en un libro o porque soy un consultor o porque me lo enseñaron. Yo te lo digo porque esto lo viví yo. Y eso definitivamente es a mí lo que más me sirvió y donde yo intento siempre compartir lo que aprendo ahí en LinkedIn. Es cosas que a mí me pasaron, cosas que yo viví, algunas sufrí. Y creo que el pilar de No Bullshit es eso, trasladarnos conocimiento de forma eficiente entre emprendedores, ¿no? Muy bien, conocimientos empíricos, de experiencia propia. Genial, pues vamos a poner un poco de contexto a nivel financiero y hemos comentado en la intro que en 2023 la inversión en startups en España cayó más del 50% respecto al 2022 y os queríamos preguntar a qué se debe este cambio desde vuestro punto de vista. ¿Empiezo yo? Sí. Por supuesto. Bueno, todos dicen que subieron pues todos los tipos, ¿no? Entonces los inversores se mueven en modos de tener mejor rendimiento para ellos, ¿no? Entonces ese fue una de las causas. Otros indican también las guerras. Mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, y entonces eso lo que hace es que el dinero es miedica, ¿sabes? El dinero es muy miedica y entonces lo que hace es guardarse en sitios seguros, ¿no? La inversión en startups es, como dice su nombre, de alto riesgo. Y en cuanto pasan cosas así, pues los inversores lo que hacen es protegerse. Entonces, las inversiones han ido quizás a valores más, un poquito más estables, más refugio. Claro. Y además es que el 21 y 22 hubo un boom de dinero y eso también hizo que las valoraciones subieran y que, bueno, empresas que probablemente hoy no tendrían ningún tipo de inversión tuvieran, ¿no? Y claro, se ha regulado todo un poco, pero ha pasado eso, una bajada espectacular de la inversión. Sí. Fue como la burbuja inmobiliaria, ¿no? Igual. Sí, igual. ¿Y tú qué piensas? No quiere decir que el valor que no tengan ese valor, sino que estaba aumentado. Ya. ¿Y Jorge? Sí, en ese sentido coincido totalmente con Eli, que yo estudié dirección de empresa y trabajé 2 años en banca privada, y a mí me sorprende también que no se tiene en cuenta las correlaciones macro a la hora de entender lo que pasa en el ecosistema emprendedor y está todo relacionado. Entonces, al final es muy simple. Antes el dinero era más económico, entonces se asumía más riesgo porque valía menos, o sea, porque la tasa de interés era más baja. Entonces el dinero, y de hecho en COVID hubo una oferta monetaria mucho mayor. Se imprimió dinero para poder inyectar en el mercado para que el consumo no baje. Entonces esto lo que hizo es empezaba a haber más dinero, entonces
cuando vos tenés dinero, el inversor lo invierte. Entonces, o lo dejo en el banco, que no me da tasa de interés, o lo pongo en real estate, que me da X tasa, o lo invierto en emprendimientos. Entonces, cuando el dinero vale menos, el riesgo es mayor, o sea, puedes asumir más riesgo. Cuando suben las tasas, el dinero vale más. Entonces, ahora el banco te da un 3, 4, 5%, entonces preferís dejarlo en el banco, preferís dejarlo en un activo que te dé una rentabilidad más segura. Entonces, eso definitivamente afectó. Y después hay otro factor que creo que se dio medio tormenta perfecta, que es muy simple. El venture capital funciona a ciclos de a 10 años, ¿no? Entonces, la economía son ciclos, también subidas y bajadas, que eso es natural. Y los ciclos del venture capital son de a 10 años y están muy marcados, porque son 5 años de inversión y 5 años de desinversión. Entonces, en los últimos 10 años, con en el bull market, que es la subida, se invirtió en cosas que no se tendría que haber invertido. Por ejemplo, WeWork, que es un caso que solamente se creó por un exceso de inversión. Y vimos cómo este ciclo de años de subidas y bajadas tocó la bajada del ciclo económico con la realidad de que se invirtió en compañías que no se tendría que haber invertido. Entonces, creo que también se cumplió un ciclo de un método de invertir que fue creado con la invención del floppy disk. O sea, el disco floppy, ahí fue donde se creó el venture capital y dijo, estas son las reglas para invertir. Y de ahí a hoy no se innovó como invertimos en innovación. Entonces, cuando viene un tío y dice, esto no es ladrillo, esto es tecnología, y dice, bueno, tomá esta herramienta que es venture capital y usala para comprar ladrillos, no funciona. O sea, el venture capital funciona para un tipo muy claro de emprendimiento, no para todos. Entonces, hoy todos cogen esta herramienta, que es un martillo, intentan limpiar una ventana con un martillo. No, el martillo se usa para darle a los clavos. Entonces, por más que te disfraces de clavo, no sos un clavo. Entonces, yo creo que en los últimos años hubo muchos clavos disfrazados que él se le daba con el martillazo que no funcionaba. Entonces, hubo este mix del ciclo económico con entender que la forma que estamos innovando y el vehículo de inversión de esa innovación no están yendo a la mano. Y todo este cambio que habéis comentado, ¿cómo está afectando al ecosistema actual de startups? Bueno, las startups tienen que adaptarse siempre, bueno, como decía Jorge, es siempre unas subidas y bajadas, ¿no? Entonces tienen que ir adaptándose a estas situaciones. Las startups normalmente dependen mucho de la inversión, sobre todo al inicio, ¿no? Cuando aún no tienen ni el product market fit o el producto acabado de terminar, pues dependen de esa inversión para hacerlo. Entonces, si no llega esa inversión, no continúan para adelante. Es decir, o se mueren antes, o lo que hacen, lo que también pueden hacer, que lo hacen muchas y que está muy bien, es lo de siempre, lo que es ir a ruedecita, ¿no? Poco a poco y con tus recursos y tienen que ir más lentos y tienen que ir siempre, no pueden, vamos a decir así, innovar o inventar o probar y fallar porque no tienen muchas oportunidades, ¿no? Para poder probar y fallar, con lo cual tienen que ir casi siempre a tiro seguro, cosa que claro, es muy difícil, ¿no? Entonces, lo que tienen es eso, que hacerse startups de tener un rendimiento seguro, pero eso tampoco garantiza que vayan a subsistir. Claro. Es complicado, ¿eh? Y Jorge, ¿tú qué piensas, cómo afecta esta situación? A mí me parece que como decía Eli también, el emprendedor se adapta y le toca adaptarse al ecosistema. Hay gente que se adapta más rápido, hay gente que se adapta más lento. Y antes estábamos en otro ecosistema, ¿no? Entonces, antes estábamos en una época de abundancia donde hay ciertos actores que pueden crecer en una abundancia y ahora estamos en una situación más del desierto, ¿no? Por eso también hablo mucho de pensar como un camello, donde hay menos recursos y hay muchos emprendedores que surgieron de una época
de escasez también. Entonces esto obliga a ser más creativos, esto obliga a no depender tanto de inversión o de capital externo, sino apalancarte con tus clientes, con tus proveedores. Y sí, definitivamente creo que el modelo que no funciona es el crecimiento a cualquier costo. O sea, creo que esto sí no funciona, y el que decía crecer a cualquier costo, acá tenés 1 millón y después te doy otro y otro y otro. Yo creo que ni el emprendedor ni ese inversor sabía lo que estaban haciendo, sino que estaban jugando un juego que ninguno de los dos estaba preparado. Y se nota también. Entonces, al final es eso, ¿no? Como se apaga la música y hay menos sillas que antes. Entonces, el que no se puede sentar queda fuera del juego. Pero es cuestión de adaptarse también. Y un poco lo que invito yo a pensar también es... creo que el concepto de emprendedor o de startup no necesariamente solamente tiene que ser una empresa innovadora, no necesariamente tiene que levantar capital, no necesariamente tiene que hacer una IPO, no necesariamente tiene que hacer ir a Silicon Valley o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que el camino es, tengo una idea, tengo clientes, me transformo en una startup, que al final es un emprendimiento, y después me transformo en una empresa. No es que me transformo en una startup más grande, y hago una IPO y soy un emprendedor para toda la vida. Yo creo que, no sé, Globo es una gran empresa, no es un emprendimiento. Por más que Globo y muchos más dejaron de ser una startup. Entonces son una empresa y deberían ser consideradas como tal, ¿no? Claro, este es otro tema interesante que también hemos tratado aquí en el podcast otras veces, de qué es una startup y qué no es una startup. Porque hablando con gente decían que si no hay este deseo como de crecer, de ser disruptivo, por lo tanto, necesitas estas rondas de inversión para crecer y para tener este margen también de fallar, que no era una startup en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, Jorge, nos has definido un poco qué es para ti. En tu caso, Eli, ¿cómo definirías este concepto de startup también, para ver un poco dónde estamos? A ver, una startup es una empresa nueva que tiene que está basada en una tecnología. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que un e-commerce no es una startup? Sí, pero menos. No, hombre, está basada en una tecnología porque tiene un e-commerce que funciona, claro, y que es una startup, ¿no? Entonces, ¿cuándo deja de ser startup? Hombre, cuando tienes 100 empleados ya no eres una startup, eres una scale-up, ya eres una empresa. Entonces, creo que la startup es pues en los momentos iniciales de una empresa tecnológica o basada en una tecnología, ¿no? Vale, genial. Recojo un poco este elemento de startup camello que comentaba también antes Jorge, que comentabas esto, ¿no? También en un artículo en El Referente que escribías, que decías que, bueno, el modelo actual como que está muy fundamentado en esto, en rondas de financiación continuas, que al final, para acabar creciendo, que esto tiene también no simplemente un alto coste en cuanto a nivel económico, sino en cuanto a la pasión que puede acabar incluso el emprendedor perdiendo por el camino, salud incluso, e incluso la viabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué es para ti una startup camello y luego también vamos a ver si el modelo actual, digamos, de startups es que está obsoleto o es que es simplemente una cuestión, como decíamos antes, del contexto económico en el que nos encontramos. Sí, yo ahí lo que considero es hay innovación disruptiva, startups, empresas, o sea, creo que se usan elementos para lograr innovación disruptiva con una empresa que no lo necesita, ¿no? Entonces ahí es donde combinamos cosas que no están hechas para ser combinadas, ¿no? Y un poco, para hacerlo simple, es como estaba este unicornio, que al final es un animal que no existe, ¿no? Directamente. Sí, o sea, hace mucho tiempo, hace un par de años salió un artículo en Harvard que justamente hablaba de las startups camello, que decía hay que ser muy eficientes con los recursos, el camello está hecho, la morfología y todo el físico del camello está hecho para ser eficiente con
con el recurso más escaso que es el agua. Entonces, si el capital sería el agua, al final tenemos que crear empresas que sean eficientes en el uso del capital y aguantarlas. Esto no quiere decir que no se quiera perseguir el camino de valer 1.000 millones. Al final, Unicorn es una empresa que vale 1.000 millones. O sea, está bien eso, pero no es el fin. El fin creo que es hacer una empresa que dure la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, no es crear una compañía para venderla o para hacer una IPO, es crear una compañía para generarle valor a un cliente. Y si vos pensás en crear una compañía a largo plazo, creo que se alinean mucho más los incentivos del emprendedor, de los empleados, y no necesariamente de los inversores que por ahí invierten un pedacito de su portfolio en un venture capital, que es distinto. Pero hay un montón de emprendedores y un montón de inversores que quieren invertir en compañías rentables, en compañías que generen capital, y en cash, y en compañías que duren 100 años. Muchísimos. El tema es que, de nuevo, creo que se está usando una herramienta para lo que no debería ser usado. Y de a poco va a haber más alternative funding, y hay más herramientas de financiación que son las que tienen que usar este tipo de animales, digamos, ¿no? Que son los camellos o lo que va existiendo. Entonces ahí es donde creo que se está chocando, que algo que definitivamente no funciona. WeWork es una empresa cojonuda, pero no tendría que haberse financiado como se financió. Y estoy seguro que si tenía un partner de real estate y hacía las cosas más pensando cómo generar el coworking de hace 100 años, hoy valdría mucho más de lo que vale. Entonces ahí es donde me parece que se están mezclando las cosas. Bueno, también ahí el emprendedor se pasó un poco, ¿no? 100%. Bueno, es que, de nuevo, creo que volviendo creo que hubo muchos emprendedores y muchos inversores y muchos actores del ecosistema que no sabían lo que estaban haciendo, y porque vieron una película o leyeron un libro pensaron que podían emprender. En realidad no es así. Entonces eso generó también, primero, mucho bullshit en el ecosistema, gente hablando de cosas que no saben, que creo que Eli también en eso tiene muchísima más trayectoria que yo en el ecosistema y habrá visto el lado más de inversor y también del lado emprendedor, gente que o sea, a mí me pasaba como emprendedor, que en mi otra empresa, en mi empresa anterior, levantamos capital y yo veía que el inversor que tenía enfrente no tenía ni idea lo que era invertir en un emprendimiento y me daba consejos de no sé dónde, me daba consejos de que se leyó Eric Rice y me decía, no, Lean Startup. Entonces yo digo, mirá, todo bien, pero las reglas que se escribió ese libro no son las mismas en España ni en América Latina, entonces yo no puedo hacer esto, como me está diciendo. No, bueno, que el libro esto, Steve Blank, y yo, o sea, ¿me vas a citar libros o me vas a contar lo que viviste? Entonces ahí es donde creo que hubo mucho bullshit, sigue habiendo mucho bullshit en el ecosistema, y de a poco creo que es responsabilidad también de los que quieren un ecosistema sano y a largo plazo, decir las cosas como son para que atraiga mejores inversores y mejores emprendedores y mejores actores y se empieza a generar el círculo virtuoso que de a poco vamos viendo que se está generando también aquí en España. Claro, tú, Eli, habías comentado antes que sin inversión la mayoría de las startups morirían en el camino, ¿no? O mueren, ¿no? Claro, pero no sé si eso se ha generado una dependencia excesivamente tóxica, porque claro, al final una startup, cuando tú tienes una idea de negocio, lo primero es que sea efectiva o rentable, ¿no? Que por lo menos tú captes los primeros clientes y a partir de ahí digas, vale, ahora cojo o busco inversión. Pero no sé si las startups se han acostumbrado a que, bueno, hay ronda de inversión, fondos de inversión, yo tengo una idea y voy directamente sin haber probado ni captado clientes. No sé si eso es lo que ha generado este sistema un poco tóxico, un poco lo que hablaba Jorge, ¿no? Pero yo no lo veo como un sistema, o sea, claro, hay muchos tipos de startups, igual que hay muchos tipos de empresas, ¿no? Entonces, depende del tipo de empresa que tú tengas, necesitarás inversión antes o después. Entonces, hay startups o modelos de negocio que son eficientes y rentables desde el primer día, vamos a decirlo así, porque no es así el primer día, pero bueno, y hay algunas que no, que necesitan un poco más de tiempo. Entonces, perdón, la diferencia con las empresas normales, vamos a decirlo así, es que el tipo de financiación que utilizan es distinto. Entonces, las empresas que son una empresa, vamos a llamarlo offline, lo que utilizará probablemente es el sistema bancario, ¿no? Claro. Irá a los bancos y pedirá
un préstamo para iniciar, vamos a decir, un bar, ¿no? Primero tiene que montar el bar, tiene que pagar las mesas, tiene que pagar las sillas, tiene que pagar pues al cocinero, al camarero, y tiene que pagar un alquiler, y todo eso se hace con un préstamo bancario o si tú tienes tus propios recursos. Entonces, la diferencia es que las startups van a buscar financiación a inversores, vamos a decir así, en un inicio los amigos y la familia, después vienen los business angels, que son los pequeños inversores, y luego ya pasamos a otro tipo de animales. Pero quiero decir que todos necesitan un tipo de inversión, depende del negocio que tú tengas, pues irás a uno, irás a otro. ¿Qué pasa? ¿Que el inversor de startups es peor que un banco? Para mí no, es distinto. Un banco para mí, para mi concepto, es más barato, porque tú o sea, ese sí que es un concepto que las startups a veces no tienen, y es que el equity es muy caro. O sea, financiarte a través del equity es lo más caro que tienes, porque si tu startup le consigues dar mucho valor, van a ganar mucho. Claro, normal. En cambio, un banco lo único que te pide es que le devuelvas el dinero y un poco más, ¿no? Sí. Un pelota. Entonces, Claro. ese concepto de inversión a través de inversores privados, pues a lo mejor tienen un concepto de, bueno, no tengo que devolver el dinero. No, claro, pero si tu empresa tiene éxito, tiene mucho valor ese importe, claro, ¿no? Entonces, es mucho más caro. Claro. Entonces, para mí no es que sea malo, es distinto. Sí, ahí 100% de acuerdo, y de hecho también es eso lo de que se utiliza un vehículo de inversión para un emprendimiento que no debería ser así. Entonces, nosotros, por ejemplo, en estos años intentamos ir por un unicornio, después creamos distintas empresas camellos y levantamos capital, pero no la levantamos en forma de venture capital. Hay una que es una P-Square que tiene un componente de real estate, de inversión muy fuerte y todo, pero nosotros lo hicimos en tema de deuda. Los bancos no te prestan capital al principio, pero sí hay inversores privados, sí hay super business angels y todo. Y vos decís, mira, quiero hacer una compañía para generar capital, para devolvértelo. Creo que en ese sentido también en los últimos años hubo un mal concepto de que el dinero no había que devolverlo, y me parece que es terrible entender que bueno, pido capital, hago una ronda y después veo, o sea, y entendés qué es lo que te están pidiendo los inversores, entendés cuál es el retorno. Entonces hay muchísimo desconocimiento de cómo funciona el startup y cómo funciona un inversor o cómo funcionan estos vehículos. Entonces, cuando te invierte alguien, le estás dando equity y están esperando un retorno muy alto también. Entonces, el de no entender que vos pedís a una evaluación, que de hecho hubo muchas, o sea, esta burbuja que se creó, evaluaciones muy altas, y claro, vos te entras en una evaluación de 1 millón y vos tenés que valer 10 millones. Claro. Porque eso es lo que pide el venture capital. ¿Y vos vas a valer 10 millones con este dinero que pediste? No, entonces ¿por qué pediste una evaluación tan alta? Bueno, no, porque me quería dedulir menos, pero, o sea, ellos solos se metieron en una trampa que después no pueden salir, porque cuando haces un down round, después a ver quién te invierte, quién no, entonces es como que es y no complejo. Solo down round, hay inversores, Jorge, que pueden sacarte de tu propia empresa. Tienen el poder de poder sacarte a ti de tu propia empresa, porque tú no eres el emprendedor válido para llevar esa startup que vale 1 millón a 10. Claro. Ya. Esto es un punto importante. Sí, pero tampoco me parece mal. De hecho, en el proceso que nosotros fuimos creando también hay una parte que es despedir al emprendedor, pero despedir la figura del emprendedor y pasar a ser un CEO, propiamente dicho. O sea, un gestor, un administrador de una compañía, no un emprendedor. O sea, los skills de un emprendedor son encontrar el product market fit, hacer la parte de discovery, ver, de validar, pero no necesariamente gestionar a 100, 200, 300 empleados. Son otros skills totalmente distintos. Entonces, esto de el emprendedor tiene que entender cuál es su rol, cuál es el rol del inversor, yo lo que veo es muchos están jugando un juego que no es un juego, pero se ponen y no entienden las reglas.
entienden Bueno, a yo veces. digo muchas veces que a emprendedores que tienen que separar lo que es la propiedad del management, ¿no? Jorge se ríe porque siempre lo Me digo. gusta. Sí. Es muy importante porque tú empiezas una empresa con tu socio y sois los dos propietarios. Recibes inversión y ya tienes más socios, ¿vale? Entonces, eso es el tema de propiedad. El management, vale, yo soy el CEO, ¿no? Y es lo que estábamos diciendo, yo de aquí hasta aquí sé emprender, sé iniciar un nuevo negocio, sé cómo hacer un test de Product Market Fit, sé cómo hacer un producto, sé cómo validarlo, sé cómo buscar esa primera inversión, sé cómo gestionar un equipo de 5 personas, 10 personas, pero llega un momento, si se ha hecho todo bien, que se te empieza a hacer grande la empresa. Entonces, tú probablemente no sabes internacionalizar, probablemente no sabes llegar a acuerdos legales con inversores potentes, probablemente no tienes ni idea de cómo gestionar un ERE, porque también tienes que gestionar EREs o lo que sea, ¿no? 1000 cosas que probablemente tienes que poner a alguien que sepa hacerlo. Entonces tienes que dar un paso al lado y como propietario ver si ese CEO en ese momento es adecuado para el objetivo que tiene la empresa de aquí hasta aquí. Entonces, ese es un punto muy complicado que muchos emprendedores no ven y pueden llegar incluso a matar su propia startup porque no son capaces de gestionar, pues eso, una empresa que ha crecido. Y sufrir mucho también en el camino. Muchísimo. Claro. Muchísimo. Es que claro, yo pienso a un chaval de 25 años que sí tiene una idea muy buena, pero que jamás ha gestionado personal y le meten una inversión y ahora vamos a meter personal y tal, eso tiene que ser a nivel emocional un tsunami. Pero incluso por eso también está muy claro, ¿no? Es encontrar Product Market Fit, escalar el Product Market Fit y después crear una compañía para que tu equipo escale el Product Market Fit. En esa etapa es cómo es crear cultura, crear equipo de alto rendimiento, es cómo escalar lo que ya encontraste. Y por lo general, lo que te llevó al primero y al segundo paso no es lo que te ayuda al tercero. Entonces, y hay muchos emprendedores muchos emprendedores lo saben y muchos inversores también. Entonces, hay inversores que le aconsejan ponete un coach, contratar un CEO, anda, ir delándolo. Y lo ves en compañías, en empresas, startups que llegaron a ser empresas muy grandes, que directamente contratan alguien abajo, un CEO, y se ocupa más de cosas operativas, más de innovación y encontrar otros Product Market Fit, ¿no? Entonces, eso está muy marcado y son skills y son soluciones muy distintas también. Claro. También pasa con los inversores, ¿eh? Los inversores iniciales probablemente no son los mejores inversores para la segunda etapa, ¿eh? Por eso, y también estos emprendedores tienen que saber buscar su inversor ideal, ¿no? No todos los fondos van a servir para tu propósito, no todos los inversores. Yo qué sé, por ejemplo, los primeros inversores son gente que tiene que ayudarte, pero ayudarte realmente a abrir sus agendas, presentarte gente, presentarte más inversores, presentarte clientes, presentarte proveedores, ¿sabes? Quiero decir, los primeros inversores tienen que ser muy afín tuyo y que tú puedas confiar y que no que marquen tu estrategia, pero sí que te aconsejen en muchas cosas, ¿no? Entonces, es lo que llaman smart money, que muchas veces ni hay smart ni se utiliza, ¿no? ¿Sabes? A veces tienes inversores que, ostras, tienes ahí un personaje que es una bestia parda en logística y no le estás preguntando absolutamente nada. ¿Cómo eres así de tocho? ¿No? O sea, Claro. Entonces, los inversores mayores, los fondos y tal, ahí ya se pierde un poco más, ahí se puede profesionalizar más o te pueden ayudar a profesionalizar un poco más el negocio, ¿no? Pero no están tan contigo, ¿no? Entonces es distinto. Es distinto. Vale. Totalmente. Nos queremos acercar un poquito más hacia esta parte del impacto que comentábamos también al inicio y os queríamos preguntar si los negocios que parten de un propósito, si creéis que son más capaces, digamos, de generar un negocio que sea más sólido, entendiendo que, por lo tanto, tienen unos objetivos, que tienen unos valores que
a través de los cuales van a querer conseguir este objetivo y que quizás ven un poquito más allá del dinero, ¿no? Que ven realmente el dinero como la gasolina que les puede ayudar a llegar a este propósito y no como el objetivo como tal. Dale, Jorge. Sí, yo lo que entiendo, de nuevo, en base también a mi experiencia y de haber hablado con muchos emprendedores, el propósito personal tiene que estar en el centro de tu emprendimiento. Entonces, no tiene que ser algo que vos haces para poder ir a surfear el fin de semana porque eso es lo que te apasiona. Si a vos te apasiona surfear, intentá hacer un emprendimiento de surf o que esté relacionado con eso, porque definitivamente es una ventaja competitiva, es una unfair advantage que vos no te rindas jamás porque disfrutas lo que haces. Entonces, creo que el disfrutar el camino emprendedor es una obligación. Simplemente porque es tan duro emprender y lleva tanto tiempo y hay tantos imprevistos que si no vas a tirar la toalla. es muy simple. Y en mi caso, no es algo que sepas al principio. Yo tardé 10 años en entender cuál era mi propósito, pero siempre intenté disfrutar el camino emprendedor. Y muchas veces no lo disfruté. Y cuando llegué a conclusiones de no quiero seguir más con este emprendimiento o hasta acá llegué, era porque no lo estaba disfrutando. Entonces, creo que pensar a largo plazo tenés que combinar el propósito personal y por qué lo haces. Y sobre todo también una cosa que no se habla nunca es en qué momento vital te encontrás. Entonces, no es igual el momento vital cuando tenés 22 que cuando tenés 37. Por eso también yo menciono en mi perfil que soy padre de 2 porque mi momento vital es distinto. De hecho, fui viendo cómo esto evolucionó a lo largo de los años, que en un momento yo estaba igual, o sea, para mí no tenía agenda, no tenía nada. Y empecé como, bueno, sí, tengo a la mañana, tengo que dejar a mis hijas al colegio, pero porque quería, no era una obligación. Para mí eso era más importante que lo demás. Y muchas veces tenía reuniones con clientes y todo, y decía, mirá, no puede ser a las 9:30 porque tengo que dejar a mi hija en el cole. Y algunos ni me contestaban. Y yo, ¿sabes qué? Prefiero no hacer negocios con vos, no tener esto todo, porque para mí esto es importante. Entonces, eso es un tema también de no solo propósito, sino momento vital. Porque si tu propósito y tu momento vital no están alineados con tu proyecto, no lo aguantás. O sea, no estás en la maratón y no son 100 metros. Y el que cree que son 100 metros y dice, bueno, yo entro y salgo y me voy a hacer millonario, seguramente muchos o algunos lo logran, pero no creo que sea ni lo más sano, ni lo más efectivo, ni lo mejor a largo plazo, ni para el emprendedor, ni para el inversor, ni nada. Y hay muchos emprendedores que dicen, no, sí, yo estoy con este y esto. Y yo pregunto, digo, ¿y por qué estás haciendo esto? No, bueno, porque mirá, hay un modelo de negocios y tal, y después lo voy a vender y tal. ¿Y vos por qué lo estás haciendo? No, bueno, no, vi la oportunidad y me lancé. Bueno, ese emprendedor te aseguro que en 5 o 6 años está haciendo otra cosa. El emprendedor broker, ¿no? Que he escuchado en algún sitio, como que se meten simplemente como para generar un negocio y luego venderlo y dar el pelotazo, pero que no piensan más allá del dinero. Ojo, hay emprendedores que cuando les hago esta misma pregunta, y a mí me apasiona crear compañías de 0 a 100 y pasarlas. Y le gusta ese proceso. Pero eso se llama emprendedor en serie, ¿eh? Claro, pero le gusta el proceso. A mí me gusta crear compañías. Yo que he visto pero después de escalarlas, ya sufro. Que se nota, además que se nota, ¿no? Y que sufren mucho porque empiezan un emprendimiento y a los 2 años, 3, quieren irse. Y sufren porque quieren irse. Entonces, son gente que necesitan siempre esos retos, ¿no? De empezar de nuevo un negocio. Entonces, o sea, no es por el dinero, no es por el negocio, es que ellos necesitan estar empezando un negocio muy a menudo, ¿no? Pero no por el motivo de vender una empresa, ¿sabes? Sino porque se aburren. Claro. Y Eli, en vuestro caso, ¿piensas que los inversores le dan importancia al propósito de la startup o del negocio?
A ver, ¿qué es un propósito? O sea, para mí, es que ¿sabes qué pasa? Yo soy muy clara, siempre hablando, o sea, un propósito, o sea, para mí lo importante es que tengas un algo que alguien necesite, que alguien quiera pagar por ello y que te pague. Es importante. O sea, para mí el propósito es ese, o sea, tienes algo que alguien necesita y quiere pagar por ello. Claro. Y paga por ello. No solo quiere, sino que paga. ¿Vale? Esto es una cosa que muchas veces se olvida, la gente que tienes que venderlo y tienes que cobrarlo, Claro. O sea, al final, ¿sabes? Entonces, para mí ese es un propósito. O sea, no tiene que ser sostenible, ¿vale? Tiene que ser rentable, ¿vale? Tiene que ser, no sé, yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Pero sobre todo, para mí, un propósito básico es que alguien tiene que quererlo y comprarlo. Claro. Entonces, eso los inversores, evidentemente, sí. Claro. Sí. Es un básico, es que a veces perdemos el norte de las cosas, O sea, sí. Me parece todo muy bien, pero si tienes un producto y alguien quiere comprarlo y pagar por él, chico, para mí es un propósito. Ole. Totalmente. Genial. Perfecto. ¿Vosotros qué tipo de impacto creéis que debería generar, por lo tanto, las startups? Ahora nos estabas hablando, Eli, de quizás un tipo de impacto muchísimo más pragmático, ¿no? De, oye, vamos a solucionar un problema que existe y ya está, pero no sé desde vuestro punto de vista. O sea, a nivel de generar un valor a la sociedad que sea un poquito más trascendental quizás o simplemente Pero a nivel mira, económico. antes estaba escuchando un ratito el podcast que estabais con los de impacto, ¿no? Venga. Que me parece súper guay el concepto de, vale, este producto porque es mejor y tal, y sostenible, ¿vale? Y que el sostenible siempre sea una característica que tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a salir de esa vía? O sea, si no, no entra dentro de la descripción del producto. No tiene esa cualidad. A mí me parece muy chulo. O sea, me parece muy chulo tener un añadido al lado de tu producto, que tu producto tiene que ser de un tipo de modo, no sé, bla, 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 y ¡pam! Esto, vale. Pues me parece muy chulo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Minicoders, es una escuela de, bueno, su CEO dice que es de pensamiento computacional, es una escuela de programación para niños, pero sobre todo está basado en que las niñas entren a formar parte de este mundo, ¿no? Porque las niñas no les gusta la programación, cuando la programación empezó con mujeres, ¿no? Entonces, es un tema que ha ido cayendo con los años, vamos a intentar recuperar. Entonces, los programas, los productos o los juegos que se utilizan ahí son hechos con la visión de que a las niñas les guste, ¿vale? Pues entonces ese añadido a mí me parece chulo, ¿sabes? Ahora, si eso impide que el producto sea negocio, claro. Pues, Sí, que deben ser añadidos, pero no sin olvidar la parte económica. Si solo es sostenible Claro. y la sostenibilidad implica que no es asequible, claro. Pues chico, pues no. Totalmente. ¿No? Jorge, ¿cómo lo ves? Sí, ahí también me parece que hay mucho bullshit. El impacto número uno, o sea, le tiene que generar al emprendedor, que es el que está haciendo este emprendimiento por algo. Entonces, el que te diga, estoy haciendo esto para salvar el planeta, o sea, lo estás haciendo por un tema más egoísta, porque por ahí a vos te gusta salvar el planeta, pero primero el impacto lo tiene que generar al emprendedor. Después a todos los stakeholders, a los inversores, al equipo, a los clientes, a los proveedores, o sea, sobre todo al cliente. O sea, a veces me llama la atención que nos olvidamos que vivimos en un mundo capitalista, que el capitalismo al final se genera valor y la forma que tiene otra persona de decirme a mí que me está generando valor es mediante una transacción monetaria. Entonces, yo no genero valor hasta que vos me digas que esto vale X.
Entonces vos decís, ¿el iPhone vale lo que vale? Sí, ¿por qué? Porque hay todo un posicionamiento, no sé, que la gente le da ese valor emocional y olvídate la parte material y todo. Pero la sociedad dice que un iPhone vale 1.000 euros. Listo, ya está. Ese es el valor que está generando Apple. Entonces, a mí me gustan mucho los emprendimientos de impacto que entienden el capitalismo y lo aplican para generar un cambio en el medio ambiente, en el mundo y todo. Entonces, no entender que para generar impacto tenés que sobrevivir, tenés que generar un negocio, tenés que triunfar en el capitalismo, es una ONG que está muy bien tener una ONG, pero tiene sus reglas de juego. Entonces, y la forma más grande de cambiar y tener un impacto en la sociedad, en el ambiente y todo, es generar una empresa que los consumidores quieran pagar. Entonces, porque ya están todas las autopistas creadas. Entonces, vos generas una empresa en el capitalismo y vas a esparcirte como un virus. Creas una empresa que va en contra del capitalismo y te va a costar un poco, porque las autopistas no están creadas. No tenés redes sociales, no tenés canales de adquisición, no tenés inversores, no tenés nada. Entonces, al final es un tema pragmático. ¿Querés cambiar el mundo? Bueno, acá tenés estas reglas. Jugá con estas reglas. Y después, sí creo que ahora va a haber mucho más porque muchos emprendedores lo entienden a esto y sobre todo el consumidor también. Entonces, definitivamente el consumidor es el que tiene el poder de decir, voy a comprar una hamburguesa vegana, voy a pagar un precio más caro. Primero, tiene que tener el mismo gusto que la carne, porque si no, no lo como. Antes, tomo las hamburguesas porque es un ejemplo más claro. Antes era hamburguesas para veganos, no, hamburguesas para carnívoros, porque hay mucho más carnívoros que veganos. Y yo ya lo pido, porque yo ya lo entiendo, porque quiero hacer un impacto, pero si no tienen, o sea, si no me das lo que yo quiero, no lo voy a comprar. Entonces, es raro porque somos egoístas, entendemos que después va a venir un COVID que nos va a dejar encerrados 2 años, pero a mí dame lo que quiero. Entonces, también eso hay que entenderlo, el capitalismo y el individualismo del consumidor, ¿no? Ojo, que hay proyectos que están hechos expresamente para favorecer un impacto social y hay inversores también especialistas en esto. Sí. ¿no? O sea, y hay muchas startups que pues tienen esta vertiente. No quiere decir que sean malas ni peores, son distintas y los inversores también son distintos. Entonces, entre ellos ya... Claro, por ejemplo, hay muchos, como dice Eli, pero también está claro que lo que ven es que en 10 años el consumidor va a demandar esto, el gobierno va a necesitar esta solución, las empresas van a tener que cuidar la huella de carbono. Entonces, ahora estamos viendo muchos emprendimientos que están en esa tendencia porque saben que van a tener mercado. Entonces, al final, lo que termina bombeando la sangre de la empresa es el mercado, los consumidores y el dinero que es, esto vale, tomá, acá te doy, ¿no? Claro, a veces no sé si se peca de postureo, ¿no? En cuanto a ciertas tendencias de moda, ¿no? El ecologismo y todo esto, ¿no? Es como, no, tenemos que meter el ser ecológico sí o sí en nuestra empresa porque, a ver, esto está de moda, ¿no? No sé si eso al final es contraproducente, ¿no? Es lo que te decía, si al final está de moda, vale, pero no es rentable, chico, Claro. ¿a qué juego? O sea, aquí estamos hablando de empresas que requieren de una inversión. Un inversor quiere un retorno de su dinero, que para eso te lo deja. Si no, juega con tu dinero, chico, Claro. y haz lo que quieras, lo que decía Jorge de una ONG, bueno, tú eres libre de poder hacer donaciones a quien quieras, ¿no? Entonces, pero los inversores no se dedican a eso, ese no es su juego. Es como si me dices que los jugadores de fútbol tienen que saber jugar a tenis. Hostia, es que es otro juego, es que no tiene nada que ver y son deportistas igual, ¿no? Entonces, cada uno lo suyo. Y hay inversores y muchos que se dedican a invertir en proyectos que son con un impacto en la sociedad y que solo buscan eso, ese impacto, ¿no? Entonces, si tú eres un emprendedor que te gusta este tipo de emprendimientos, pues que sepas que hay inversores también que son verticales, que son dedicados a esto. Entonces, vete a esos, no vayas a los otros porque los otros te van a pedir un rendimiento
y a lo mejor tu emprendimiento no va por ahí, sino que va para un impacto social. Totalmente. Sí. Que un ejemplo que se me ocurría es lo que comentaba Jorge, de como de entender que el sistema al final es capitalista y que tienes que como que utilizar estas autopistas que ya están generadas. Es como vender que crear, o sea, ponerte placas solares, al final a ti como consumidor te va a ahorrar un dinero. O sea, la gente no se pone placas solares porque sea muy concienciada a nivel de sostenibilidad, sino porque sabe que al final a nivel de impacto económico a su bolsillo, pues va a ser favorable. O sea que y hay muchas que a nivel de comunicación también aprovechan este tipo, ¿no? De, oye, esto a largo plazo es un ahorro para ti. Al mismo tiempo estás vendiendo algo que genera un buen impacto. ¿Cuándo se pusieron más placas? ¿Cuando subió la luz? Claro. Es egoísta. 100%. Claro. Sí, total. Totalmente. Por eso. Y al final se está generando un impacto positivo, pero intentando primero, o sea, atacando estas primeras percepciones de yo como individuo necesito un beneficio ya, ¿no? Sí, pero de a hecho, mí que me gusta, por ejemplo, de lo de Jorge, no de no bullshit, ¿no? Si él tiene ahí, o sea, ¿qué dice? Ostras, tienes que ir a hacer negocio, no vayas a vender lo que no es, ¿no? No vayas... Total. es que ¿No, Jorge? hacer negocio y ganar dinero no está mal. No sé en qué, o sea, digo, porque al final Claro. son los acuerdos sociales que nos pusimos para generar valor, para construir, y el que dice voy a crear una empresa para contratar empleados, no entiende. O sea, va a generar una empresa para darle valor a los stakeholders, ¿no? Y creo que ahí lo que decían antes también es el time to market. O sea, todas las empresas de impacto, medio ambiente y todo, es un tema de time to market. El que quiso poner placas solares hace 10 años se fundió. El que lo quiere hacer ahora le va a ir de puta madre. Porque el time to market, los consumidores, subió la luz. Entonces, porque el capitalismo hoy lo está demandando. Ojo, muchas veces el capitalismo demanda algo cuando ya es muy tarde. Entonces, también ahí está todo lo que es el activismo. Pero el activismo es distinto a una compañía. Entonces, de nuevo, creo que a veces usamos herramientas que sirven para una cosa y la queremos encasillar en otro, ¿no? Total. Pues oye, queríamos acabar hablando un poco del fracaso, porque también es algo que está como bastante establecido. Parece que levantar rondas muy grandes pues es casi fácil, parece, según quien lo comunica. Pues no, y al final, claro, es muy difícil y no todas levantan una ronda. Ahora será cada vez más complicado y por lo tanto va a llevar esto también al fracaso a muchísimas startups que por lo tanto no van a poder tener el crecimiento o el impacto que quieren tener, ¿vale? Entonces, desde vuestro punto de vista, el fracaso en el mundo startup, ¿cómo se gestiona bien? A ver, vamos a partir de la estadística que los 2 primeros años de existencia de las startups se muere el 90% de las startups. Claro. Una cosa, en el modo pymes también, es la misma, exactamente la misma métrica, ¿vale? Entonces, ¿se mueren por no tener inversión? Bueno, esa es una de las razones. No, yo no te diría que es la más importante de la mortalidad de las startups. Normalmente, la razón principal por la cual se mueren es porque los socios tienen problemas los socios, ¿vale? Entonces, esa es una de las razones principales. ¿Que no encuentran inversión? Pues si no encuentran inversión, probablemente es que pasa algo. Algo pasa, o sea, no es culpa del inversor. A ver si me explico, ¿eh? El tema es, o tu producto no está encajando bien, o no sabes vender bien, o no sabes explicarte bien, o tu equipo no es suficientemente bueno para llevar a cabo ese emprendimiento, o algo pasa. Porque si no, los inversores están encantados de poder invertir en que todo cuadre, ¿vale? Todo y esto, una de las razones, sí, claro, de mortalidad es que no encuentren inversión. Sí. Yo en ese sentido voy un poco más profundo. Se le corta, ¿no? Se le corta. A ver, por ahí cambia un poco. Y otra cosa es cómo lo gestionan los emprendedores, ¿eh? Esta mañana he hablado con unos emprendedores que
que me han llamado para decirme que cerraban. Vaya. ¿No? Están ¿Y así. cómo a mí me interesa esa parte de salud mental también, porque es que esto es tela, ¿no? Tanto esfuerzo que implicas en el nacimiento de una idea, un negocio, una startup. Y bueno, pues claro. No, sí, pero yo les he dicho, son dos chicos muy Hola. jóvenes que habían terminado Sí, la. Jorge, te escuchamos. Es que se me corta, Jorge. Sigue, Eileen. Bueno, nada, que ellos, por ejemplo, son dos chicos jóvenes que estaban en la universidad, que emprendieron ellos juntos porque son amigos. En medio de este emprendimiento casi se enfadan, es decir, yo intentaba un día hablar con uno diciéndole, intenta ponerte en su piel, qué es lo que él necesita, qué es lo que él quiere, para no dejarlo perder y para que no dejéis sobre todo de ser amigos. Claro. Porque al final, ¿no? Estuvieron pues eso un tiempo enfadados, luego volvieron, total, han pasado 2 años y hoy cerraban su emprendimiento, pero estaban contentos porque habían aprendido muchísimo, es una escuela bestial, Claro. han aprendido cosas que en ninguna universidad enseñan, han aprendido a entenderse entre ellos también, han terminado como amigos y estaba súper orgullosa de ellos. O sea, yo les he dicho, Qué oye, bien. chicos, en serio, ahora lo que tenéis que hacer a lo mejor es ir a trabajar para otra startup para ver cómo trabaja la gente, para aprender de otros, para tener, a lo mejor tenéis mucha suerte y encontráis un jefe bueno, ¿no? Y podéis aprender mucho y Totalmente. eso no pasa, ¿no? Entonces, sí, sí. Encuentras gente que sabe mucho de ventas, puedes aprender cómo venden, encuentras gente que sabe mucho de tecnología y puedes aprender cómo gestionan un equipo en remoto. Tienes millones de cosas que aprender. Entonces, pásate ahora un par de años trabajando para una startup. Fíjate sobre todo con quién vas a trabajar para poder aprender y luego vuelve a lanzarte. Claro. ¿No? Y estaban contentos, o sea que muy bien. O sea, pero tienes que ser realmente, tienes que pensar que ha sido un aprendizaje brutal. Claro. Si no, yo creo que se desmontan y tal, ¿no? Pero es un aprendizaje bestial. Creo que soy el peor invitado, ¿no? Ya me caí 2 o 3 veces. No te preocupes. No sé qué le está pasando a la red. Sí, ahí vuelvo un segundo a lo del fracaso, que creo que es súper interesante. Fracasamos todos los días, o sea, estoy fracasando teniendo esta call de 1 hora. El tema es adaptarse, entonces creo que como emprendedor hay que entender que el fracaso es algo de todos los días, intentar que los fracasos no sean mortales, definitivamente, o sea, no fracasar a muerte. Y yo voy un poquito más lejos, más filosófico. Al final, el ser humano, desde que es ser humano, nos compartimos información en las tribus y nos contamos historias para avisarnos dónde hay un oso, dónde hay un cocodrilo y dónde podemos ir. Eso en el ecosistema emprendedor no está. El MBA es una forma de un empresario, le traslada al próximo empresario cómo funcionan las cosas y qué es lo que él aprendió en los casos. De hecho, todos los MBA son estudios de casos. Entonces, hoy en el ecosistema emprendedor eso no pasa. Primero, no hay tribus, o sea, esto es un poco lo que estoy buscando crear con No Bullshit, es la creación de una comunidad, y después no se documentan los casos y no trasladamos la información, no nos trasladamos los mapas, no le decimos acá hay un oso, acá hay estas cosas, todo. Entonces, la forma que estamos innovando es súper ineficiente por cómo nos estamos trasladando la información. Esto no quiere decir que esa sea la causa del fracaso, pero la tasa de fracaso es exactamente igual año tras año tras año. Entonces, esto a mí me dicta que no estamos aprendiendo. Y no solo no estamos aprendiendo, sino lo que yo aprendí se lo cuento a 10, 20, 30 personas. Entonces, y mueren ellos. Entonces, si hay una forma más eficiente de trasladarnos los mapas, decirnos dónde están los osos, nuestros aprendizajes, definitivamente va a haber cada vez mejores emprendedores y la tasa de éxito va a aumentar un montón. Entonces, esto, Eli lo decía, enseñar y aprender. Al final, esto es un emprendedor que tuvo experiencia y transitó un camino donde detectó ciertas trampas mortales, se lo tiene que trasladar a los próximos
Y el consejo de Eli de cuando no tuviste éxito, andá a emprender y andá con otro emprendedor a aprender, es exactamente eso, es pasarnos la información de una forma efectiva, que no estoy inventando y no estamos inventando la rueda, es tan primitivo como el storytelling y el juntarnos alrededor del fuego a contarnos una historia para el día de mañana salir a cazar y no morirnos. Entonces, eso es un poco lo que creo que no está funcionando en el ecosistema actual, y gran parte de todo lo que hacemos es eso. La No Bullshit Talk que hicimos con Eli es Eli contando los osos, los mapas a 100 personas. Por lo menos no fue a 10, fue a 100. Y nosotros lo estamos haciendo con una plataforma, y estamos viendo eso de cómo pasarnos la información, que es súper valiosa, ¿no? Claro. Aún tengo el récord, Jorge, de... ¿Cuánto? ¿De verdad? ¿Cuánto? No me acuerdo cuánto estaba. El otro día sacaron 8.9, pero creo que sí. No, yo tenía 9.1. Récord absoluto. Nadie de decir la verdad, ¿eh? De decir la verdad. Sí. Qué bueno. Qué guay. Perfecto, pues oye, lo dejaremos aquí con estas, sí, el mensaje espectacular. Buenos consejos, me ha gustado muchísimo, y además Jorge ha hilado súper bien las caídas de la llamada con el fracaso, o sea que esto me va a ahorrar que yo tenga que editar el podcast, o sea que fantástico, un aplauso desde aquí, y nada, agradeceros muchísimo el haber pasado por aquí. Dejaremos enlaces tanto a vuestros LinkedIn personales como también, en el caso de Elizabeth, pues a nucleo.com. Y en el caso de Jorge, pues a somosnobullshit.com también, y así podéis ver pues esta comunidad y que están creando. O sea que mil gracias por pasaros por aquí. Gracias a ustedes. Pues nosotros recordamos pues que tenéis esta guía que os podéis descargar en puroarde.com/pitch, que hemos comentado también al inicio, y que os va a ayudar pues en esta captación de inversión. Si es que, como hemos dicho durante toda la conversación, es lo que realmente necesitáis. Y en el siguiente episodio nosotros seguiremos hablando de impacto, y hablaremos con una marca, con un producto muy curioso y con un profundo objetivo de generar un impacto también positivo en la sociedad y en el planeta. O sea que va a ser muy interesante. A nosotros nos podéis encontrar una marca de éxito, Sí. Que facture. Que facture. Sí, factura. Y además está expandiendo bastante. O sea que está muy guay. A nosotros, como decía, nos podéis encontrar en puroarde.com. Muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo y hasta pronto. Chao.